Bien, vamos a hablar ahora de aviación. Tenemos en la línea, y lo saludamos con mucho gusto a Fernando Gómez, él es analista del sector aéreo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, amigos, muy buenas tardes, Darío, Roiselio, muy buenas tardes. A sus órdenes. La CEPAL dice que ante la crisis que viven las aerolíneas, estas empresas enfrentan el riesgo de parar operaciones o fortalecerse mediante alianzas. ¿Tú cómo estás viendo el panorama, Fernando? Pues mira, es un escenario difícil en el cual sí se corre el riesgo de que algunas aerolíneas queden en el camino, precisamente por el coletazo que les dio la contingencia sanitaria por el COVID-19. Aunque cabe mencionar que esa no es la causa, es una de las causas, una causa final, un elemento que vino a agravar una situación ya de por sí complicada desde hace años atrás. Es decir, las aerolíneas en el mundo y en México, no es la excepción, venían arrastrando situaciones muy complicadas, muy difíciles, en situaciones financieras adversas por el precio de la turbocina, que es su principal insumo, ante el alza del precio del petróleo en el mercado mundial, los precios, los altos costos en los aeropuertos, los servicios que hay que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esta situación vino a empeorar el panorama, pero no es en realidad la causa fundamental. Sí es preocupante porque pudieran perderse algunas plazas laborales muy importantes para el país y para el desarrollo económico del mismo. Sí, Fernando. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Fernando, Rogelio, en estos días se ha centrado mucho la atención de la aviación comercial en el caso de Interjet. Tiene pues pasivos laborales, adeudos importantes de salarios con los trabajadores. ¿Qué espacio le ves a que puedas manejar Interjet esta situación? es una situación muy complicada porque precisamente al igual que Aeroméxico u otras aerolíneas están pasando momentos muy difíciles por adeudos con el SAT, en el caso de Interjet, SAT, Seguro Social, Infonavit, acreedores, los proveedores de los aviones que les requisaron o les retiraron los aviones, llegando a operar ahorita con 7 u 8 aeronaves nada más, cerrando rutas, etcétera, etcétera. Yo creo que ahorita lo que están haciendo es negociando con las autoridades para ver qué quitas o rebajas le han de hacer, lo cual no me parece adecuado si no se hace de manera abierta, transparente, porque entonces las demás aerolíneas podrían estar en desventaja ante estas negociaciones en lo oscuro, por así decirlo. Mientras no se transparenten, pues debería de haber un piso parejo para todos, reglas claras para saber hasta qué punto las aerolíneas pueden mantener esos adeudos por combustible, por servicios aeroportuarios, por servicios aeronáuticos, por impuestos no pagados. ¿Hasta qué tanto se puede estirar la liga? No lo sé, pero en realidad debería de tener un plazo perentorio para que, como toda empresa, pudiera cubrir sus pasivos y también cubrir sus compromisos, sobre todo los salariales, con la clase trabajadora que ahora está exigiendo, en el caso de Interjet, en el caso de Aeroméxico empieza a haber inquietudes, hasta el grado tal de hacer manifestaciones cerrando el aeropuerto, cerrando las vialidades, haciendo protestas precisamente porque ya llevan varias quincenas sin cobrar y eso pues afecta a unas 5,000 familias entre estas dos o más aerolíneas. Yo me quiero centrar, Fernando, en el caso de Aeroméxico, que tiene 7 contratos colectivos de trabajo y de los 7, 6 han pues ofrecido el respaldo a la empresa en un proceso muy crucial de reestructura financiera, a excepción pues de los quizás más relevantes, que son los pilotos, los que manejan los aviones, ni más ni menos. ¿Qué está pasando en la posición que asumen, dirían algunos, un poco o quizás un mucho intransigente de parte de los pilotos? ¿No tienen el antecedente inmediato de la quiebra de Mexicana? Sí, así es, en efecto. De hecho, alguien tiene que ceder. En este tipo de negociaciones tienen que llegar a un común acuerdo para beneficio de todos. No se trata aquí de beneficiar solamente a la aerolínea o a las finanzas de la aerolínea, de la empresa aérea, pero tampoco de mantener esas conquistas laborales que son prestaciones que han ganado con el paso del tiempo, pero por un lado está el dilema entre preservar las plazas laborales, la permanencia de la empresa,
en el mercado o arriesgarse a mantener esas prebendas o esas canonjías, esas garantías que han ganado a lo largo del tiempo, con el riesgo de posiblemente llegar a incluso hasta el cierre de la empresa o a la ley, acogerse a la ley de concursos mercantiles, cuya experiencia no quiero decir que sea inminente o única, pero podría ser la quiebra, como ya sucedió con Mexicana, con Aviaxa, con Taesa y un sinfín de aerolíneas en el pasado que tuvieron que enfrentarse a negociaciones, ante el cierre de negociaciones del contrato colectivo de trabajo, pues sucumbieron a estas presuntas garantías que tienen los sindicatos y teniendo las consecuencias que ya sabemos en la historia de la aviación. El problema aquí es que no se trata de una huelga o de la paralización de una empresa de servicios, que es importante, sino que en este sector dependen muchas otras empresas y sectores productivos del país que generan un gran porcentaje del Producto Interno Bruto. Por eso la autoridad laboral, no nada más la SCT, la de Comunicaciones, Transportes y de Turismo, deberían de tener un pie aquí dentro de la mesa de negociaciones como observadores o testigos o garantes de que se cumplan las condiciones ideales o idóneas para poder sacar adelante esta industria. No es un problema particular, pero tampoco debe de escapar de la observancia de la autoridad laboral en esa materia, porque dependen muchos sectores productivos y muchas familias al respecto. Sí, Fernando, ¿qué significaría para las aerolíneas pues una reactivación de los contagios de COVID? Ya se habla del regreso al semáforo rojo. Así es. Esto viene a empeorar aún más el panorama de recuperación económica de la que se ha venido hablando. Pero aquí subsiste otro dilema. Reactivamos la economía, abrimos los mercados aéreos, generamos estos viajes con restricciones mínimas necesarias o garantizamos la salud pública que tiene en su descuido costos mayores incluso que si lo comparas con la reactivación económica que pretendemos como país. Yo creo que los costos por mantener o en cuanto a lo que le cuesta al Estado, al erario público, mantener este número de contagios bajo presunto control, que no lo está de hecho, porque tenemos un índice de mortandad mayor al 10% cuando en el resto del mundo está por debajo del 3%, en cuanto a casos de personas infectadas, pues aquí se complica mucho el escenario, puesto que la reducción de vuelos, el temor a volar ahora, podría llevar todavía más lejos este horizonte de recuperación y, por ende, también las condiciones en las que una aerolínea o una empresa aérea pueda operar o volver a recuperar esta situación hasta antes de febrero o marzo de este año. Por eso, quizás no debemos de perder de vista que el único recurso que tienen ahora es quizás en algunos casos acogerse a la ley de concursos mercantiles. Así como ya pues Fernando Gómez, muchísimas gracias por la entrevista. Que tengas una excelente tarde. Muy bien, igualmente. Hasta luego y gracias. Buenas tardes. Hasta luego.